Bueno, nosotros somos el equipo 4. Vamos a hablar sobre la cultura griega y el equipo está presentado por Hernández Silva, Fernanda Naí, Jason Nuño Abril Montserrat, Jiménez García, Laura Estela y Jiménez Hernández, Gloria Regina. Ubicación, espacio temporal y desarrollo histórico. Este se dividió en tres periodos, que es el periodo arcaico, el clásico y el helenístico. En el periodo arcaico tuvo algunas de las contribuciones arquitectónicas más significativas. En aquel entonces, los lugareños buscaban tierras de cultivo y recursos naturales adicionales, por lo que expandieron sus territorios y establecieron asentamientos rectangulares bloqueados alrededor de templos y mercados en el centro de la ciudad. Además de las ciudades y estructuras planas, se introdujeron pórticos cubiertos, también techos inclinados y columnas de piedra. Quizás los elementos arquitectónicos más distinguidos del periodo arcaico fueron las columnas, a lo que ahora conocemos como órdenes arquitectónicos. Debido a la terminología utilizada por el arquitecto romano Vitruvio. Las bases mayúsculas y entablamentos estilizados se clasificaron en tres tipos. El primero, que era el dórico, que era el más sencillo o simple y sin base. El segundo era el iónico, que tiene una base con volutas en forma de desplazamiento por mayúsculas. Y el tercero, que es el corintio, que tiene una base con un estilo muy elaborado, o que también era como una campana invertida, y estilizado el capitel. Después tenemos el periodo clásico. Los edificios construidos durante el periodo clásico destacan la madurez y la agudeza de Grecia habida alcanzada en ese momento en términos de arquitectura, especialmente los construidos en la Acrópolis. El edificio más famoso del antiguo complejo es el Partenón, que también es el templo más grande que se haya construido durante la era clásica. Incorpora columnas prostile, icónicas y dóricas que se asientan en un estilo vato convexo o plataforma. Otras estructuras importantes son el antiguo templo de Atenea, los propileos y el Erecteia. Y después tenemos el periodo helenístico. Las columnas corintias dominaron el periodo helenístico, ya que la arquitectura se alejó de la geometría refinada dominante del periodo clásico. Además, los arquitectos comenzaron a centrarse en espacios exteriores y teatros para fomentar las interacciones cívicas, lo que condujo a la construcción de estoas y teatros. Los estoas son pasillos con columnas. Se consideraron espacios transitorios de estar en un espacio abierto, pero al mismo tiempo protegidos. El teatro de Epidauro es muy elogiado por historiadores y arquitectos por su acústica única, nivelación estructural y simetría. La siguiente, por favor. Después está la organización política en el periodo clásico, donde estaba la polis griega. La comunidad perfecta es la polis. Surgió para satisfacer las necesidades vitales del hombre, pero su finalidad es permitirle vivir bien. El hombre que naturalmente y no por azar no viva en la polis es infrahumano o sobrehumano. Aunque el fenómeno urbano y las ciudades-estados son realidades históricas anteriores a los griegos, su concepto de polis es totalmente original, hasta el extremo de ser uno de los rasgos que identifican la civilización griega. La ciudad para los griegos no es únicamente el centro político, económico, religioso y cultural, sino un ideal de vida, la forma más perfecta de sociedad civil. En ella se integran de forma armónica los intereses del individuo con el Estado, gracias a la ley,
y como la comunidad mediante la participación del ciudadano en los asuntos públicos. En definitiva, la ciudad es un elemento distintivo del hombre civilizado. Poco a poco las polis se convirtieron en una comunidad política con leyes e instituciones propias en la que sus habitantes ejercían una intensa vida cívica, más importante para el ciudadano que la vida privada, refrendando así la máxima de Aristóteles de que el hombre es un animal político. En este incipiente núcleo urbano se levantaron dos espacios. En la parte más elevada, la Acrópolis, que era la ciudad alta, zona fortificada con templos, destinada al culto religioso y a proteger a los habitantes en caso de peligro. En la parte baja, los grandes espacios públicos como santuarios, teatros, gimnasios y el ágora o plaza, lugar dedicado a la vida civil, institucional y económica. La más representativa fue el Ágora de Atenas. En torno a estos edificios públicos se desarrollaba una red de calles residenciales. Para garantizar la seguridad de la polis, se amurallaba todo su perímetro. La estructura urbana de estas ciudades era como caótica porque los barrios se construían sin ningún orden, adaptándose a la topografía del terreno. A partir del siglo V a.C., las ciudades de nueva construcción y los nuevos barrios siguieron un plano ordenado, con calles paralelas y perpendiculares entre sí, formando una cuadrícula geométrica. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a explicar un poco del sistema económico en la antigua Grecia, que era el esclavismo. En esta parte, el esclavismo se consolidó como un sistema económico predominante en varios imperios de la Edad Antigua, alrededor de los años 500 antes de Cristo al 500 después de Cristo. El esclavismo era considerado un sistema económico predominante en estos periodos históricos donde la mayor parte de la producción era realizada por personas privadas de su libertad. Los primeros indicios del esclavismo se remontan a épocas antiguas, donde los antropólogos e historiadores señalan que la esclavitud empezó cuando la sociedad se empezaron a sedentarizar y esto generó un excedente económico y de ahí se fueron formando las primeras clases sociales y los que estaban en una posición dominante podían someter a servidumbre a los de clase más baja. También los esclavos se utilizaban en talleres urbanos donde se fueron sustituyendo a artesanos libres. Estos esclavos también eran a menudo liberados para incentivarles en las producciones artesanales. La mano de obra esclava era la materia prima necesaria en el proceso de producción esclavista, donde sus principales fuentes de obtención eran las guerras, el comercio, cuyo mercado más importante era la isla de los Delos. Y estos estos se vendían diariamente alrededor de 10,000 esclavos aproximadamente, donde sus precios iban variando de acuerdo al momento, al lugar, a la oferta y a la demanda. También en algunas ocasiones se contaba la capacitación, la edad y la fuerza física de cada esclavo. Siguiente, por favor. Esta mano de obra también, se fueron surgiendo determinadamente que las posibilidades al paso del régimen esclavista era la extensión de las actividades económicas y gracias al aumento del comercio entre los pueblos con salidas al Mediterráneo, las necesidades de aumentar la producción no solo para satisfacer la demanda interna, sino con vista a la exportación. Esto hizo fundamental el aumento de la mano de obra humana, que era el factor básico de la producción debido al estado primitivo de la tecnología. Siguiente, por favor. En la religión del carácter humano del
del panteón griego. Este panteón era, se componía de dioses con poderes específicos y relacionados entre sí. Estos dioses protagonizaban mitos que permitían explicar el mundo. No eran divinidades todopoderosas, cada uno tenía ciertas teorías, competencias específicas reconocidas por sus fieles. Esta especificación en poderes divinos facilitó a la Grecia la asimilación de nuevos dioses procedentes de pueblos y culturas. El panteón griego también estaba dominado por 12 dioses olímpicos presididos por Zeus. Esta docena estaba formada por 10 dioses fijos, que eran Zeus, Hera, Poseidón, Ares, Hermes, Hefesto, Afrodita, Atenea, Apolo y Artemisa, y 2 variables que eran elegidos entre Hades, Diosinos, Deméter y Hestia. Estos imaginaban a estos dioses habitando en el monte Olimpo, donde a veces se reunían para decidir el destino de los hombres. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar de las características generales de la pintura. La pintura de la antigua Grecia es muy difícil de analizar por todos los daños provocados por el vandalismo y la erosión vivido. En Grecia, la pintura se usó para la decoración de obras arquitectónicas, religiosas, civiles, funerarias y más. También pintaban los ropajes, el cabello y la piel de las esculturas. Esta actividad se consideraba un arte en sí mismo y no solo era un acabado o una decoración. Aunque se mantuvo una hegemonía en la línea y el dibujo, y los colores planos, también se desarrolló una identidad del cuerpo humano y sus partes, dejando atrás el segundo plano y explorando el tercero. Conocimientos de la perspectiva, suponiendo las figuras, superponiendo las figuras y el naturalismo. Modelado de los pliegues y objetos curvos, enfatizando el grosor de las líneas y con trama de rayas. Uso del claroscuro primitivo. Las superficies empleadas fueron muros, madera, losas de terracota o mármol, y a veces en marfil, cuero, pergaminos y lino. Las paletas de colores que usaban eran el rojo, amarillo, negro, blanco, verde, azul, púrpura y marrón, pero dentro de la pintura en cerámica los limitaban a rojo, amarillo, blanco y negro, ya que eran los únicos pigmentos que soportaban grandes temperaturas. Las pinturas fueron apreciadas por sus escenas mitológicas, leyendas y batallas históricas, y desarrollaron el retrato, la caricatura y escenas de paisaje. También pintaban las escenas de la vida cotidiana y bodegones. En la escultura, sus principales características era el hombre como centro de la escultura y antropocentrismo, la belleza, expresión y movimiento como rasgos capitales, el naturalismo más que el realismo, creando tipos ideales y sin reproducir rasgos individuales. Los griegos decían que la escultura es un arte de volúmenes que necesita diferentes puntos de vista para ser contemplado. Los materiales que más usaban era la madera, que fue sustituida por la piedra de mármol, bronce con el método de cera perdida y las crisoelefantinas con marfil, oro y plata. Las esculturas eran policromadas, salvo las obras realizadas en bronce. En las obras literarias representativas se ocupaban 3 géneros, que era la poesía. Los géneros poéticos fueron inicialmente 2, la poesía épica, que eran las representaciones narrativas escritas en verso y acompañadas de música. Eran denominadas epopeyas y contenían relatos de guerra, aventura y evocaban mitos. Y la poesía lírica era la representación en lírica, o sea, en canciones y danzas, y podían ser populares o ocultas dependiendo de la clase social. Luego estaba el género dramático, que era el teatro. Fue la formación cívica de la polis. De allí se transmitían los valores y se educaba a las masas. Sus géneros eran la tragedia, que consistía en la representación de los hombres más heroicos, para después conmover al público con su derrota, la comedia, que consistía en representar a los hombres bajos para ver su ascenso, y finalmente la sátira, que era la representación humorística, y su intención era la mofa y atentaba contra los poderes constituidos.
Y el tercero era la prosa, que eran obras derivadas de la oratoria política y con la intención de dejar registro de los eventos que ocurrían. Sus características era que la poesía se transmitía de forma oral, todo lo contrario a la dramática. Eran cantadas por recitadores que componían aedas y memorizaban las epopeyas y las recitaban en rapsodas. La mayoría del contenido solía ser religioso o místico, aprovechando los relatos y leyendas de la cultura. Su concepto central era la catarsis, que es la purga de las pasiones humanas a través del sufrimiento o el padecimiento detrás de las emociones humanas en un ambiente ficcional. Y la mitología griega siempre estaba presente en sus obras literarias, sus dioses, semidioses, deidades y monstruos. Sus obras y autores más conocidos eran Homero con la Ilíada, la Odisea y los himnos homéricos. También estaba Aristófanes con el ciclo tébano de Edipo Rey, Edipo en Colono, 7 contra Tebas, Antígona, las suplicantes y las fenicias. Esquilo con la Oreistada, que era Agamenón, las Coeferas y Euménides. Hesíodo con los trabajos y días y la Teogonía. También estaba Heródoto, que era un historiador y el autor de la cosmogonía griega. Esquilo, Sófocles y Eurípides eran autores dramáticos de toda la tragedia griega, y Platón y Aristóteles fueron los grandes filósofos, creadores del pensamiento. Con ellos estaba Sócrates, pero su pensamiento nunca fue recogido por escrito. Luego, sus principales aportaciones a la cultura occidental. El primero fue la democracia, que fue creada por los antiguos griegos en Atenas. Comenzó con una monarquía y luego pasó a una oligarquía hasta llegar a una democracia. El gobierno democrático consistía de 6.000 miembros de la asamblea y solo se aceptaban hombres adultos. Solo se votaba en Atenas y para que una ley fuera aprobada, los votos deberían de ser mayoritarios. De ahí se creó el juicio, que era un mecanismo llamado discatai, que aseguraba que ninguna persona seleccionara a su jurado, y en casos normales se convocaba un jurado de 500 miembros, y para casos de muerte se convocaban 1.501 jurados. En el sistema urbano, saneamiento, que en la Grecia clásica construyeron verdaderas redes de alcantarillado con canales rectangulares cubiertos con losas planas, denominadas atarjeas, que a veces formaban parte del pavimento de las calles. A estas atarjeas afluían conductos secundarios formando verdaderas redes de alcantarillado. Y la segunda aportación eran las Olimpiadas, que la concepción de los primeros Juegos Olímpicos nace en Grecia en el año 776 a.C., realizado en honor a Zeus. Desde su primera edición se han adoptado y mantenido muchos de los rituales que los hacen tan especiales, como el traslado de la antorcha y el encendido de la llama olímpica. Hoy en día los Juegos Olímpicos son el máximo escalafón de competición deportiva multidisciplinaria a nivel mundial, una forma de enfrentar a los países de manera armónica. Otra aportación fue el calendario, que el calendario gregoriano era de tipo lunisolar y constaba de 12 meses de 29 y 30 días alternativamente. Los griegos intentaron encontrar un intervalo o ciclo que tuviera un número exacto de años solares y lunisolares. Después fue modificado a calendario juliano dictado por Julio César. Y finalmente, como aportaciones tenemos en la ingeniería, la arquitectura era el elemento más común para un mundo moderno y se ocupa la columna y el pilar, y se ve perfectamente ejemplificado en el Partenón griego de Atenas, una gran edificación con pilares. Hoy en día los pilares son elementos estructurales muy usados y además sirven para el diseño de la arquitectura con estilo clásico. Un ejemplo de su uso es la Casa Blanca en Washington, D.C. Otra aportación es el faro, que el primer faro del mundo se encontraba en el reino egipcio de Alejandría, controlado por los griegos. Conocido como el Faro de Alejandría, era el más alto que la Estatua de la Libertad y era la segunda estructura más alta de su época, y se conformaba de 3 capas, de forma cuadrada, una sección media octogonal y un faro redondo en la parte superior. Tenemos como aportación el molino de agua, que fue un invento revolucionario
forma a los metales, a la agricultura en la primera rueda de Pera-Chora, conocida y creada en el siglo III a.C. en Grecia, probablemente por el ingeniero Filón de Bizancio. Estos molinos se siguen utilizando en muchas partes del mundo y cumplen una función similar. Obra significativa de la época, construida por Calícrates. Es el templo de Athena Nike o Athena Victoriosa en la Acrópolis de Atenas, Grecia. En representación de la diosa de la guerra, el templo de Athena Nike se erigió como un monumento conmemorativo de la victoria de los atenienses en la batalla naval de Salamina, 440 años antes de Cristo, perteneciente a las guerras médicas que durante el siglo V a.C. enfrentaron a persas y a un gran número de ciudades-estados de Grecia, comandadas por Esparta y Atenas. Siguiente, por favor. En interpretación del equipo, el equipo considera que esta obra arquitectónica es el reflejo de las creencias de la antigua Grecia. También cumple con las características del templo griego. La vigencia y el impacto. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1987. Fue tomada como modelo para las proporciones y características del estilo clásico en el Renacimiento. En la actualidad forma parte de los atractivos turísticos de Atenas. Listo. Gracias por su atención.